Palazzo, ¿qué tal? Buenas noches, Feynman le habla. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Qué gusto escucharlo. La gente está muy Igualmente. preocupada con el tema de los bancos. Sí, Cuénteme, ¿cuándo van a poder ir al banco? bueno, en principio, en el marco de las actividades esenciales que puede resolver el Poder Ejecutivo Nacional, nos transmitieron ayer que se ha declarado o se va a declarar por resolución del Central como tal el pago a los jubilados y los beneficios de la seguridad social que pague el ANSES, con lo cual a partir del día viernes las sucursales se abren al público exclusivamente para el pago de los beneficios sociales del ANSES, AUH, jubilaciones, fondos de desempleo, pensiones no El contributivas. viernes, no mañana como decían algunos medios y algunos periodistas. Es el viernes. No, es el viernes, el viernes. El viernes. Así nos adelantaron. Ayer hubo una reunión que tuvimos con el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Nación. Si me permite, Eduardo, y Sí, aprovechando la masividad del medio y del programa, pedirle gracias. a los que tienen su tarjeta de débito que eviten ir, a pesar de que se va a abrir las sucursales para pagar los haberes jubilatorios, y que por esta situación excepcional, como decía el doctor Sin recién, esta necesidad de cuidarnos, envíen en esta única oportunidad a algún familiar, algún amigo que le haga la extracción por los cajeros automáticos, porque si no, las cajas abiertas impediríamos que aquella gente que de verdad no tiene la tarjeta de débito porque no se la mandó el banco por una negligencia, porque la extravió o la perdió, pierda la oportunidad de cobrar. Y es el único lugar donde puede cobrar por ventanilla o un fondo de desempleo, por ejemplo, que no tiene mecanismos electrónicos para cobrar. Haciendo esa salvedad y pidiendo la mayor responsabilidad posible en esta situación extraordinaria y única que estamos viviendo, porque todos los días hay que tomar medidas, es que pido esa conciencia de que no concurran masivamente por más que se abra para el pago jubilado y que por esta vez le pidan a algún pariente, algún amigo, algún vecino que le haga el trámite en un cajero automático. Cuénteme, Palazzo, ¿tienen ustedes allí en la bancaria algún problema con los trabajadores que tienen miedo de contagiarse, que no quieren ir al banco a atender, que no tienen los elementos necesarios de higiene y de cuidado, que ellos, el alcohol en gel, lo que sea, los guantes, lo que sea? ¿Hay algún Sí, ruido sí, ahí? lógicamente que hay gente con miedo, hay gente con temor, como cualquier ciudadano común, creo que todos en cierta medida nos estamos cuidando y tenemos miedo de lo que está pasando y vemos lo que está pasando en otros lugares del mundo y que empieza a pasar en Argentina con las muertes y cantidad de infectados. El miedo es lógico y es natural y las medidas que se han solicitado, hay bancos que hemos tenido algunos inconvenientes porque si bien no hubo atención al público, sí hubo atención de operaciones comerciales en los bancos, la cámara compensadora de cheques, otorgamiento de financiaciones por internet, recibimos depósitos en efectivo y cheques a través del cajero automático, inclusive hubo una extensión de las actividades que fue recibir depósitos de las grandes empresas que tienen mucha recaudación como supermercados, estaciones de servicio, que será presencial. Bueno, hubieron bancos donde tuvimos que discutir la utilización, la provisión, quiero decir, de estos elementos necesarios, el alcohol en gel, algunos cajeros nos reclamaban los guantes para poder contar, el dinero. Hubo algunos inconvenientes, por un lado también entendemos que hay una situación de que no hay el abastecimiento concreto para semejante demanda, pero creemos que estas son normas indispensables para cumplir, como el aislamiento social que tiene que tener una sucursal. Esto también lo quiero aclarar. No es que se abre la sucursal y van a entrar todos adentro de la sucursal. Seguramente van a haber 4 o 5 personas de acuerdo al tamaño de la sucursal percibiendo su haber No, y el resto tiene que hacer se ven largas afuera, ¿no? colas, se ven colas larguísimas, larguísimas. Bueno, también esto tiene que ver con una programación de los pagos, doctor, porque el día viernes, que es cuando se produce ese impacto que ustedes registraban en la mayoría de los cajeros automáticos con gente apiñada, abarrotada detrás de los cajeros, es porque se acumularon pagos, porque se adelantaron pagos de la seguridad social. Por ejemplo, doy un dato que le puede servir de referencia: el Banco Nación es quien más paga beneficios del ANSES o prestaciones del ANSES, mejor Sí. dicho. Ese día tenía que pagar 127.000 prestaciones aproximadamente. Le incorporaron el vencimiento ese, que era el normal del día 27. Le adelantaron el pago del día 30 y el día 31, que fueron 350.000 beneficios más, y le cargaron el adelanto de lo que fue
el bono de la AUH, bono Cunita creo que se llama, que era un refuerzo de 3.000 pesos me parece, Sí. que fueron 700.000 personas. Quiere decir que un solo banco que tenía que pagar 127.000, ese día pagó 1.090.000 beneficios Qué bárbaro. ANSES. Ahora, Esto provocó sí. claramente la situación que se Ahora, vivió, ¿no? cuénteme una cosa, Palazzo. El viernes arrancan, ¿pero es solamente por Sí. ese día o toda la otra No. semana van a atender? No, el viernes hay pagos de la AUH, este importe de 10.000 pesos para la AUH, que se ha dividido para que no pase lo del viernes pasado, que se pagó todo junto, se dividió por número de documentos, según me comentó hoy, que tuve una reunión con Eduardo Banoli, titular del ANSES, me dice que se va a hacer por número de documento de identidad. Entonces van a cobrar el viernes una parte, el lunes otra y el martes otra. En el medio tienen 2 días de cajero automático también, con lo cual lo que se pagó en un solo día el viernes pasado y ocasionó tanto inconveniente se va a pagar en 3 pagos, pero en 5 días de efectivo que pueden ir sacando plata. Y el día miércoles 8 empieza el pago de jubilados, que también es un impacto fuerte de gente en la calle porque cobran las jubilaciones mínimas, y las jubilaciones mínimas son el 60% de los jubilados de la Argentina. Después viene el fin de semana largo y el 13 se decidirá o decidirá el presidente de la Nación si continúa o no la cuarentena o si esa cuarentena tiene algún margen de flexibilización y empiezan a liberar actividades. Yo le quería preguntar, habida cuenta que hay muchos pymes que quieren depositar efectivo, dado que volvió el clearing en las cuentas, y se les complica por los montos, sobre todo en depositarlos vía cajero automático. ¿No está pensado antes del día 13 habilitar el depósito de efectivo en ventanilla en algunos casos? Mira, respecto a eso, hay 2 sistemas para el depósito. Uno es todo aquello que ingresa por cajero automático se puede hacer, y cuando los montos en numerario, como decimos nosotros los bancarios, Sí, cuando el numerario es elevado, pueden, de acuerdo a la resolución del Banco Central, acordar con el banco día y hora para la recepción de los mismos en forma presencial y no a través del cajero electrónico. Esto se viene haciendo desde el jueves pasado ya. Pero con las sucursales cerradas se complica eso. No, porque vos estableces con el oficial de crédito, el gerente de la sucursal donde tenés tu cuenta, Pero el mecanismo de decir, bueno, tal día, tal hora, mañana a las 11, no llevo el estaría depósito. funcionando, me dicen. Mirá, debería funcionar. Sí sé que hay algunos bancos grandes y particularmente algunos internacionales, me hacía referencia, son 3 bancos, 2 internacionales y 1 nacional, que no estaban recibiendo los depósitos de esa forma, me lo comentaba ayer el presidente del Banco Central. En el resto debería estar funcionando, como digo, por vía del cajero electrónico se ingresa la cantidad de billetes y si no, solicitando hora y lugar para que le reciban el depósito. Es más, dentro de las resoluciones que va a sacar el Central entre hoy y mañana habilitando el pago, también va a establecer la obligatoriedad de todas las entidades financieras por este problema que te explicaba de los 3 bancos grandes que no estaban recibiendo depósitos, la obligatoriedad de tener lo que era el viejo buzón antes que vos ponías tus depósitos, fueran cheque o no, en ese buzón que tenían los bancos en su ingreso, los cuales se hará el recuento respectivo, se hará la acreditación y el impacto respectivo, y al otro día lo tendrás reflejado, al otro día o a las 48 horas, según sea la cámara, tendrás reflejado el efectivo y los cheques en tu cuenta. Palazzo, lo llevo por un minuto al tema seguridad. Estos días se está dando una situación donde hay mucho grupo de personas que van a retirar dinero en efectivo, precisamente de los bancos. Conociendo esta circunstancia y conociendo la priorización que ustedes dan en materia de seguridad para los clientes y para los empleados, ¿está previsto con los ministerios de seguridad nacionales, provinciales, algún operativo, ese operativo bancario que se conoce habitualmente para que haya alguna presencia policial mayor en la zona donde se hacen los cobros? Bueno, ayer a la tarde tuve una conversación larga con el gobernador de la provincia respecto a este tema y también con funcionarios de la cartera de seguridad a nivel nacional. Nosotros hemos reclamado para cumplir tranquilamente nosotros, los trabajadores y la gente también que está afuera haciendo fila, el mayor de los resguardos de seguridad. Nosotros tenemos claro que si hay hechos vandálicos sobre la sucursal o agresiones a nuestros compañeros, no vamos a seguir con la operatoria. Esto lo hemos dejado muy claro en todas las reuniones que hemos tenido. Yo sé y soy consciente que hoy la asignación de recursos en materia de seguridad está exigua porque hay que cubrir los supermercados, hay que cubrir
las tareas que se están desarrollando en la entrega de comida muchas veces o control en la entrega de comida que se hace en las escuelas, particularmente en algunas áreas del bonaerense o en algunos lugares del territorio bonaerense, pero se nos hace absolutamente imprescindible la necesidad de que estén custodiados los trabajadores bancarios y las personas que van a hacer el trámite bancario de la cobranza. Si ellos deberán garantizar esa seguridad para que todos podamos desarrollar esa tarea, si no, verdaderamente se va a complicar. Sergio, yo vuelvo al tema de esto de que los bancarios no quieren ir a trabajar. Y algunos cuentan que usted empuja a la gente a no ir. Y yo lo que le digo es, por ejemplo, ¿por qué si los cajeros de los supermercados van, los bancarios no, por ejemplo? Y si los que cargan nafta van, los banqueros no, o los bancarios no, y ¿por qué los policías sí y los bancarios no? Digo, ¿no es esencial el sistema financiero? ¿Es tan esencial como...? Le agradezco la pregunta, Eduardo. Le agradezco verdaderamente la pregunta porque me permite aclararlo al tema, porque sé que ha sido una sensación que ha transcurrido. Que usted los está manejando para que no vayan a laburar. Por eso le agradecía la pregunta. El que determina qué actividades son esenciales o no, de acuerdo al artículo 6.24 del Decreto de Necesidad y Urgencia, es el Banco Central de la República Argentina. Cada actividad que el Banco Central de la República Argentina dispuso que debíamos hacer los bancarios contó con la colaboración de los trabajadores bancarios y de la organización sindical. Inclusive, la apertura de la Cámara Compensadora de Cheque estaba prevista para el 1 de abril y se adelantó para el día 25, y nosotros no es que concedimos, porque, bueno, usted lo sabe bien, y ahí hay hombres de leyes, un decreto no es una cuestión de una negociación colectiva que yo me puedo sentar con el Poder Ejecutivo a decirle qué quiero, qué negocio, qué no negocio. Es de su cumplimiento es de obligación de orden público, y no somos nosotros quienes determinamos eso. En cuanto a la apertura de las sucursales de los bancos, ningún banco, quiero dejarlo claro, ningún banco, ningún presidente de Cámara a la asociación bancaria y a mí en particular me ha transmitido nunca la apertura de las sucursales, salvo el domingo a la noche, en función de lo que había pasado el viernes con los pagos de AUH y jubilaciones, y el lunes en la mañana recién se hizo el planteo. Tuve la oportunidad de hablar telefónicamente bastante rato con el presidente de la Nación y después con el presidente del Banco Central. Es decir, el domingo a la noche hubo primera charla de que podrían llegar a decretar esta situación de declarar los servicios esencial. El lunes en la mañana hubo una charla y el lunes en la tarde ya tuvieron una respuesta positiva. Por ende, descarte cualquier actitud de los bancarios de falta de solidaridad y mucho menos de la organización. No, porque yo digo, el sistema financiero, en serio, en este momento tan crítico, es uno de los sistemas fundamentales. Si no circula el dinero, si no, esto se muere, esto se cae, ¿no? Y si usted aprieta mucho para que los trabajadores no vayan, qué sé yo, me parece bárbaro que los trabajadores y usted mismo le diga a los dueños de los bancos, che, póngame más alcohol en gel, más guantes, qué sé yo, no sé, separen a la gente. Pero los bancos tienen que estar abiertos. En la mayoría de los países están abiertos en cuarentena. Claro, la mayoría de los países están por abiertos. eso, Sergio, me parece, qué sé yo. Insisto, si aquellos que van a trabajar a un supermercado... Acabo de hacer la aclaración que nunca nos lo pidieron, y la primera vez que nos lo pidieron tuvieron la respuesta en términos de horas y se van a abrir las sucursales a partir del día viernes en lo que nos pidieron. Genial, genial. Sí. Sí, ¿por qué hay tan poco cajero automático en algunas zonas muy grandes y pobladas de la Argentina? ¿Es una cuestión de la decisión de los propios bancos? ¿Hay pocas sucursales bancarias? Sí, tenemos una situación ahí en materia de dos cosas que bien avanzadas. Una es el tema de las sucursales y otra es el tema de los cajeros automáticos. Salvo la banca pública, el resto de los bancos o aquellos bancos privados que son agentes financieros de algunos estados provinciales que colocan cajeros automáticos en lugares inhóspitos o en lugares alejados, el resto de la banca tiene una mirada muy estrictamente comercial y la verdad que a veces uno no se siente mal, pero suena hasta hipócrita cuando esas grandes empresas, particularmente algunas internacionales, hablan de responsabilidad social empresaria y por otro lado miden nada más que la rentabilidad, y si el cajero no le es rentable no lo abren en lugares inhóspitos. Hay una falta de cajeros, de todos modos hay 35.700 puestos en la Argentina donde puedes sacar dinero.
más de 17.000 cajeros automáticos y otras bocas de expendio también autorizadas. Y el segundo problema que me planteas, que es el tema de las sucursales. Hay una resolución del Banco Central que durante la gestión pasada se dejó sin efecto, que era que si abrías una sucursal, pongámosle en Nordelta, en Puerto Madero, que son lugares o centros comerciales donde hay mucho dinero, donde hay gente con muchas inversiones, tenías la obligatoriedad de abrir en otros lugares para llevar el servicio financiero a todos los rincones de la Argentina. Bueno, lamentablemente esa resolución fue derogada en la gestión última del Banco Central, y muchos de los bancos no solo abrieron esos centros comerciales y se olvidaron del interior, sino que empezaron a cerrar las que anteriormente estaban obligadas o por obligación habían abierto. Y tuvimos una gran discusión para poder lograr reubicar compañeros en muchos lugares producto de esa política de los bancos. Palazzo, ayer, Sí. bueno, y en estos días estuvimos hablando con muchas empresas PYME que tienen dificultades para pagar los sueldos. ¿Qué les aconsejaría a usted, como hombre que entiende del sistema financiero, que tienen que hacer para poder recurrir a los créditos? ¿Está preparado el sistema financiero para responder? ¿Cómo tiene que dirigirse un empresario que hoy está desesperado para pagar los sueldos y poder obtener un crédito? Sí, me parece que ya excede las pymes y hay muchos sectores empresarios, ¿no?, que están reclamando. Inclusive hay una línea de crédito que saca el Ministerio de Producción con algún tipo de garantía que ellos otorgan para los bancos, para la cobranza de esos créditos, que es a una tasa del 24%. En el sistema se denomina una tasa negativa porque está por debajo de lo que presumiblemente es la inflación. Esa es una salida que ya están implementando por las plataformas digitales. Pude verlo en varias plataformas de distintos bancos grandes privados e internacionales también, y por supuesto la banca pública, como para que ya empiecen a solicitarlos, y seguramente después del día 13 ese mecanismo estará recontra aceitado. Hoy está aceitado por los mecanismos tecnológicos. Lo otro es que me parece que hay que pedirle un esfuerzo al sector financiero, porque hay lugares en donde algunos, inclusive por el temor de los cheques devueltos el día que se abrió la cámara compensadora, hasta suspendieron algunos bancos privados los descubiertos que tenían asignados los clientes. En otros casos, otros bancos lo duplicaron. Habría que buscar algún mecanismo para que esos descubiertos tengan un margen un poco mayor, dada la eventualidad de esta crisis y la situación por la que está pasando todo el mundo y lógicamente la economía y los pequeños empresarios en este momento. Sergio, le agradecemos muchísimo, ¿eh? Gracias por atendernos. No, muy amable como siempre ustedes, y gracias por permitir aclarar los puntos grises u oscuros que estaban sobre este tema. Muy amable. Gracias.